quiero hablar del tema, alabanza en nombre del Señor, secretos del cielo, secretos del cielo, que ya no son tantos secretos porque la Biblia dice que la palabra fue revelada. Amén. Lo importante aquí es estudiarla y escudriñarla como el Maestro Jesús enseñó y dijo, escudriñar mi palabra. La deficiencia de la iglesia del Señor a nivel mundial está en eso, de que el 99% de los llamados cristianos primeramente no estudian la palabra ni oran a Dios. Son cristianos plásticos, alabanza en nombre del Señor. Hay varias cosas que hay que entender en esto, en estas revelaciones que Dios reveló. Aquí está hablando Juan. Juan está, alabanza en nombre del Señor, es el discípulo de la piedra de esmeralda. Alabanza en nombre del Señor, porque aquí hay que entender ciertas cosas concernientes a las bendiciones y a las piedras preciosas. Alabanza en nombre del Señor. Pues Juan, alabanza en nombre del Señor, el apóstol de las piedras de esmeralda. Lo primero que tenemos que entender para usted entender estas cosas, tiene que conocer lo que las piedras preciosas representan. Estas piedras preciosas, sus nombres nunca pudieron ser traducidos directamente en el Antiguo Testamento. Cuando se le hizo el pectoral, por ejemplo, al sacerdote que llevaba en el pecho 12 piedras, y eran 4 hileras de piedras y cada hilera tenía 3 piedras. Alabanza en nombre del Señor. La esmeralda, dicho sea de paso, es la piedra número 1 en la segunda fila del pectoral del sacerdote. Y es importante notar primeramente un poco acerca de esta piedra, porque es Juan quien está hablando aquí, a quien Jesús le dio esta revelación. La esmeralda es una piedra que representa todos los fundamentos y propósitos divinos del universo. Con eso dicho ya, y usted entiende esto, se dará cuenta entonces por qué fue Juan el escogido para esta experiencia. Porque su piedra, la piedra de Juan, alabanza en nombre del Señor, gloria a Jesús, que fue el cuarto discípulo que Jesús puso en línea. Y déjeme decirle que todas estas bendiciones que usted va a ver y manifestaciones del Señor tienen que estar concordando exactamente con la posición que Jesús los llamó. Cuando usted mira, por ejemplo, en Mateo capítulo 10, notará que ahí hay un orden de los apóstoles. Dios, el Señor nos dijo, bueno, voy a llamar a este primero y este después. No, hay un orden. Ese orden tenía que estar perfecto porque ese orden es el que está en el universo. Permítanme apagar este abanico. Ese es el orden que está en el universo. Alabanza en nombre del Señor. Y así tenía que estar. ¿Ok? Para aquellos que ven en la televisión, el orden es el orden que Jesús puso. ¿Por qué? Porque está así escrito en el cielo. Eso lo vemos cuando ellos vieron, Juan vio los nombres de los discípulos en el cielo. Ahora nótese varias cosas. Lo mismo pasa con las tribus. Las tribus no existían en la tierra todavía, ¿ok? Pero ya sus nombres, como vamos a ver, estaban escritos en el cielo. Y hubieron ciertos cambios que Dios hizo. No cambió porque Dios nunca cambia, pero hay algo importante. Por ejemplo, si usted va conmigo brevemente al libro de Génesis, capítulo 48. Génesis, capítulo 48. Alabanza en nombre del Señor. Mire algo importante ahí. Génesis 48. Gloria en nombre del Señor. Mire esto. En el verso 5 hay un misterio revelado. La palabra dice ahí, hablando Jacob,
Mas Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti, que viniesen a ti a la tierra de Egipto, míos son. Nótese, Dios reclama a través de Jacob estos muchachos, pero nótese que la posición está invertida, porque cuando miramos la palabra del Señor en el verso número 1 del capítulo 48, dice Manasés y Efraín, porque Manasés era el primogénito. Pero nótese varias cosas antes de entrar en Revelación 21. Dice la palabra que fueron cambiadas las posiciones de bendición. Todo esto está pasando antes de Dios bendecir a ninguna otra tribu. ¿Ok? ¿Cómo es posible que Dios entonces bendiga a Efraín y a Manasés en un orden revertido? Amén. Y luego Dios habla. No se olvide que Dios es el que estaba hablando a través de Jacob. Dice claramente en el verso 5: y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese la tierra de Egipto, míos son. Ya Dios había reclamado, antes de reclamar al primogénito, que era Rubén. Antes de reclamar a Rubén en bendición, Dios había bendecido a Efraín y a Manasés. Por tanto, las demás tribus no habían recibido todavía bendición de parte de Dios usando a Jacob, mas sin embargo, ya Efraín y Manasés habían sido bendecidos. Y es importante que usted no se olvide de eso, porque cuando Jacob bendice a las tribus restantes, sucedió algo. No se olvide que cuando Jacob está haciendo estas cosas, está en el espíritu. Dios le está mostrando estas cosas a Jacob en el espíritu. Él está viendo estas cosas y se lo voy a mostrar para que usted vea cómo en Revelación se revela que Jacob estaba viendo estas cosas en el espíritu. Volvamos de nuevo a Revelación capítulo 21. Alabanza en nombre del Señor. Revelación capítulo 21. Y dice el verso número 9 claramente: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las plagas postreras, y habló conmigo. ¿No? Entonces, en el cielo usted se puede comunicar con los ángeles. No sabemos, bueno, sabemos que cuando los ángeles descienden a la tierra, ellos adaptan el lenguaje y conocen el lenguaje de la persona. Por ejemplo, cuando el ángel se le presentó a María, le habló a María y María le entendió. Pero en el cielo hay un lenguaje angelical. ¿Ok? La Biblia dice, y si hablan en otras lenguas, o angelicales, o terrenales, porque los ángeles hablan otro lenguaje. Mas sin embargo, Juan entendía. Pero hay varias cosas que nos enseña este texto, alabanza en nombre del Señor, que usted debe de entender. Dice: ven acá y te mostraré la desposada. Te voy a mostrar la esposa del Cordero. Yo te la voy a mostrar. Ahora, nótese que en el cielo hay una geografía. La gente cuando piensa en el cielo, pues piensa que la gente está flotando en una bola de algodón, amén, por el espacio. No. Si usted mira cuidadosamente, la Biblia dice: y me llevó en el espíritu a un monte alto y grande. Nótese, un monte alto y grande, porque hay una geografía en el cielo. En el cielo hay montes, ¿ve? En el cielo hay ríos, en el cielo hay muchas cosas. No se olvide que el Edén terrenal, donde Jehová puso a Adán y Eva, era una maqueta del Edén celestial. Entonces, este ángel lo lleva. Y ahí no estaba Juan subiendo y cayéndose con las piedras que resbalaban. Este ángel lo lleva porque la transportación en el cielo es que Dios te transporta. Tú no caminas, tú eres transportado. Entonces lo llevó a esa geografía donde Juan vio un monte que no era bajito, era alto y era grande. Es lo primero que tenemos que hacer conciencia. Para sacarnos de esa imagen rara y extraña
que a usted le han enseñado en lugares dañados. Ahora, nótese que sigue diciendo la palabra del Señor. Mire esto, versículo número 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén. Nótese que no dice que iba a descender, ni tampoco dice que descendió. Dice que estaba en el acto descendiendo. Y eso es importante que usted lo sepa, porque desde que Juan tuvo esta revelación allá en el libro de Revelación, y ya la vio descendiendo, implica que ya el plan de Dios está moviéndose, activado. Se activó el plan de Dios porque él vio que la ciudad descendía, que estaba descendiendo. Mire, cuando usted estudia la palabra, tiene que salir de esa mente un poco pigmea y comenzar en el espíritu a que Dios te revele cómo funcionan las cosas. Alabanza en nombre del Señor. Yo veo muchos predicadores que le llamamos carniceros. ¿Por qué? Porque ellos cogen la palabra y como una persona va a la carnicería y le pican un pedazo de carne, así ellos hacen con la palabra. La picotean en pedazos, dejan a la gente confundida y la gente que está confundida sale más confundida todavía. Ahora, nótese varias cosas. Dice la palabra, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe. La piedra de jaspe es una piedra transparente y es la que manifiesta la persona de Dios, de la gloria de Dios. Si usted va, por ejemplo, a Revelación, capítulo 4, verso 3, Revelación 4, 3, mire bien la palabra del Señor, mire ahí lo que dice bien la palabra del Señor ahí en Revelación 4, 3. Es importante que usted entienda estos detalles. Alabanza en nombre del Señor. Revelación 4:3, mire esto. Dice la palabra, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina, porque es una piedra transparente como el cristal que brilla extremadamente, como si fuera la radiación de una bomba atómica. Pero nótese lo que sigue diciendo. Dice, y había alrededor del trono un arcoíris semejante en aspecto a la esmeralda, la piedra de Juan, que es un color verdoso. La esmeralda es con un color verdoso. Mientras que el jaspe, y usted sabe que el verde significa vida, había un arcoíris color esmeralda ahí, y Juan es la piedra de la esmeralda, que quiere decir todos los principios, detalles, funcionamiento del universo. ¿Qué privilegio tuvo Juan? Juan tuvo privilegios en la tierra tremendo. Jesús le entregó su madre María. Amén. Jesús fue el último, Juan fue el último discípulo en morir. El Señor lo libertó de una caldera ardiente. Alabanza en nombre del Señor. Y tuvo unos privilegios que ningún otro apóstol tuvo. Juan pudo contar los latidos del corazón de Jesús cuando se recostó en su pecho. Entonces Dios le da a él esta experiencia. Y él está viendo este monte alto donde el ángel lo lleva, lo transporta ahí. Y cuando él mira, ve la Santa Jerusalén que está descendiendo, que va a descender a la tierra. Y él la vio activada. Ahora, no simplemente eso, dice la palabra del Señor, mire esto claramente, versículo número 11. Y teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro, es importante ese muro. Yo creo que usted entiende algo de ese muro. Dice que tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los 12 tribus de los hijos de Israel. Juan vio, no solamente Juan vio su nombre escrito. Usted se imagina que Juan, cuando nació y era un niño y jugaba con su familia allá en Israel, no sabía que ya su nombre estaba escrito allá en la Santa Jerusalén. Lo mismo pasa con las tribus. Las tribus, sus nombres estaban escritos también en la Santa Jerusalén. Pero todavía Jehová
no había bendecido, porque a quien Jehová le dio y le reveló las 12 tribus fue a Moisés, pero quien repartió las tierras fue Josué. ¿Ve? Y las repartió por las posiciones exactas que Dios le había dejado saber a Josué para que él las pudiera repartir. Con la excepción ya de que en bendiciones, o sea, el primogénito en bendición no fue Rubén. Y aunque Rubén era primogénito, en la manera física no era primogénito en bendición. Era Efraín primero y luego Manasés. Porque si se da cuenta, cuando hablamos ahí de esa porción en Génesis, dice, y Rubén y Simeón serán míos. En Génesis ahí, 48:5. Rubén y Simeón serán míos. O sea, todavía no son míos, van a ser míos, pero Efraín y Manasés míos son. O sea que el orden fue cambiado, porque muchas veces nosotros pensamos que el registro de Dios, el registro en el cielo es el mismo que el registro en la tierra. Por eso es que la Biblia enseña a veces que te daré un nombre nuevo. Porque tú tienes que entrar en los archivos genuinos celestiales, no en los archivos del registro demográfico en el pueblo que tú naciste y como te conoce tu familia. Alabanza el nombre del Señor. Ahora nótese varios detalles más. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son las 12 tribus de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Ahora nótese, si usted sabe un poco de construcción, allá había un muro. Pero para que un muro no se caiga, tiene que tener, hermanos amados, cimientos. O sea, columnas. Pero, ¿qué es entonces lo que sostiene el muro de la gran santa ciudad? Lo que dice claramente Efesios 2:20. ¿Qué dice Efesios 2:20? Basado en las enseñanzas de los apóstoles. Las 12 tribus, amén, estaban en el muro, pero el sostenimiento total de ese muro era la enseñanza de los apóstoles que estaba directamente conectada a la persona de Jesucristo. Porque si usted hace un muro y lo pone ahí, alabanza el nombre del Señor, ese muro se va a caer por el peso que tiene. Pero al ponerle 12 cimientos, que son los 12 apóstoles, ahí se mantiene esa enseñanza, ese propósito de Dios de lo que las 12 tribus representaron. Y estas cosas hay que entenderlas a la luz del Espíritu Santo de Dios. Si usted mira bien, sigue diciendo, mire esto, versículo 14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. No sé del Cordero, porque hay muchos que son apóstoles, pero no del Cordero. ¿Ok? Y solamente hay dos. El Cordero de Dios, Jesucristo, y Satanás. Ahora, nótese algo interesante. ¿Ve? Juan está viendo todo esto. Entre esos nombres estaba el nombre de Juan. Juan pudo verlo porque vio la ciudad y vio su nombre. Él no dice nada y se queda callado porque Juan era bien reservado. No le gustaba decir las cosas que había alcanzado en Dios. Él cuando escribe las cartas ni muchas veces ni menciona su nombre para quitarse ese brillo que muchos hombres hoy día se dan, que es parte de la humildad poderosa de un hombre de Dios. Pues el apóstol Pablo escribió muchas veces, no penséis más de ustedes de lo que ustedes son, porque hay mucha gente que se creen grandes y se dan publicidad a ellos mismos, y esas cosas Dios no se agrada. El hombre debería ser manso y humilde, y mientras más Dios te use, más callado tú estás. Porque los hombres hoy día, vengan a mí que predica fulano, llega fulano y nada de eso me interesa, que llegue quien llegue, no me interesa. Entonces Juan, viendo esta revelación tan grande, dice, versículo número 15, y el que va conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Ahora,
¿Por qué digo de que Jacob bendijo a Efraín y a Manasés? ¿Y por qué dije entonces de que Jacob estaba en el espíritu cuando vio esto? Si usted va a Génesis 49, 22, Génesis 49, 22, dice la palabra del Señor, mire esto, Génesis 49, 22, notará algo. Dice la palabra, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. ¿Qué muro está hablando Jacob? Jacob está hablando del muro que vio Juan en el libro de Revelación. Ese muro donde estaban los nombres de los 12 apóstoles, alabanza el nombre del Señor, fue en la visión que tuvo Jacob en Génesis 49. Él pudo ver, por eso fue que los bendijo de parte de Dios, que dos ramas estaban sobre el muro. Y esas dos ramas eran, claro, Efraín y Manasés. Alabanza el nombre del Señor. Por eso cuando uno mira la palabra de Dios, tiene que entender que la revelación de Dios es continua. Alabanza el nombre del Señor. Y usted necesita entonces de estar pendiente a las revelaciones internas del Espíritu Santo de Dios en la palabra de Dios. Volviendo a Revelación 21, versículo número 17, dice, y midió en su muro 144 codos. Son en medida de hombre, dice la palabra, mire esto, y midió el muro 144 codos de medida de hombre. ¿Cuál es la medida de hombre? 18 pulgadas. La medida de hombre es del final de los dedos hasta el codo, son 18 pulgadas. Ahora, si usted multiplica 18 por 144, le va a dar 2.592. Y ese es un número poderosísimo en las manos de Dios. Okay. La ciudad era cuadrada, implicando, los cuadrados implica la perfección y totalidad de Dios. Okay. Cuando una cosa no está cuadrada, usted sabe, ¿verdad? No está bien hecha, pero la ciudad tenía una forma. Por eso fue que Nabucodonosor hizo a Babilonia cuadrada. Entonces Nabucodonosor, ¿qué hizo? La hizo cuadrada y además en cada esquina de Babilonia, él sembró un salix babilónicos, o sea, un sauce llorón. Ahí. Babilonia estaba llena entonces de sauces llorones. Y los sauces llorones es un símbolo de ocultismo. ¿Ok? Mucha gente, siente que usted ve esas películas de brujas, del diablo y cosas así, tienen sauces babilónicos, o sea, sauce llorón. Pero él tenía todo eso, en cada esquina tenía. Por eso era que el pueblo de Israel en un momento dado enganchó los instrumentos en un sauce llorón, implicando ya no adoramos a Dios, alabanza en nombre del Señor, y colgamos nuestras arpas, ¿ok? Todas esas cosas usted tiene que entenderlas cuando usted estudia la palabra del Señor. Y usted se da cuenta que Nabucodonosor fue un hombre que era idólatra, hasta que tuvo la experiencia donde él escribe una carta en Daniel capítulo 4 pidiendo perdón y confesando sus pecados, alabarse el nombre del Señor. Ahora, cuando usted mira bien la palabra, volviendo a Revelación 21, 18, dice, el material del muro era de jaspe, o sea, jaspe porque está la misma presencia de Dios de Revelación 4:3. Mire esto, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Y aquí pone el orden, que es el orden donde están los apóstoles, que Jesús llamó en Mateo 10 por el orden divino, para que cuadrara con lo que está pasando en Revelación. Mire esto, el primer cimiento era jaspe, el segundo era zafiro, el tercero era ágata y el cuarto era esmeralda, que era la piedra de Juan. Mire esto, el quinto onice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso,
el 11º jacinto y el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. O sea que la ciudad va a ser de muchos colores. Va a tener un muro de muchos colores, porque ahí están las 12 piedras, ¿ok? Y esas piedras son las mismas piedras que tuvo el sacerdote en el pectoral en el Antiguo Testamento. O sea que cuando da la luz, por ejemplo, eso se ve bien bonito, mucho brillo, mucho color. ¿Por qué? Porque Dios va a estar ahí. Ahí no va a haber noche, la noche no va a existir. ¿Por qué? Porque Dios no se apaga por la noche. Y Dios es luz. Y la luz es transparente. Y dice que era en forma de cristal. Y usted sabe que el cristal conduce a transparencia de brillantez. Alabanza en nombre del Señor. Ahora, mire bien la palabra, sigue diciendo, versículo número 21, las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era oro puro, mire eso, transparente como el vidrio, lo que le acabo de explicar. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios de Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Pero por ahí no va a caminar ningún inmundo. Ahí no va a estar ningún bojacho, ningún mentiroso, ningún engañador. Va a estar ahí. Eso fue algo de que el Señor le dijo a Juan. Va a ser una ciudad santa. Ahora mire esto. Yo estuve en Jerusalén dando clases en Jerusalén. Y déjeme decirle algo, hermanos amados. La Jerusalén que yo visité, que es la capital, que no es la capital, claro, la capital de Israel es Tel Aviv, no Jerusalén. Pero la Jerusalén que yo visité, con todo y eso de ser terrenal, es una ciudad que imparte en el corazón del hombre un temor. La gente camina por Jerusalén y está siempre esperando algo nuevo, como una sorpresa, como que algo va a pasar, como que algo van a encontrar. Porque es la ciudad santa de Dios. Ahora mire esto. Las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de ella, pues allí no habrá noche. Y llevarán, ahora yo creo que entienda esto, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, nada inmundo y sucio va a entrar para allá. Y aquí está el detalle, porque usted escucha a la gente que dice, todos somos hijos de Dios, cierto y falso. Somos hijos de Dios en el sentido que Dios nos creó, porque ningún hombre que existe no fue creado por Dios. Todos somos creados por Dios. Lo único que hay una división. ¿Sí? Y cuando usted escucha a esa gente, somos hijos de Dios, bueno, eso es cierto, pero tú no perteneces a Dios. Tú fuiste creado por Dios, pero tú escogiste tu propio camino de pecaminoso, de pecado y maldad. Tú eres un impío. Entonces, ¿cómo es esto? Entonces, por eso es que la Biblia dice que los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto en singular. Los libros en plural. Ahí están todos los pecadores, porque son mucho más que nosotros. Y otro libro fue abierto. El otro libro que fue abierto fue el libro, amén, de la vida del Cordero, el que está en el versículo 27. No entra en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, se da cuenta, sino solamente lo que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Por tanto, un cristiano está inscrito en dos libros. Si usted es cristiano, pero digo, cuando usted es verdadero, no estoy hablando de un engañador. Si usted es un cristiano genuino, usted está en dos libros. En el libro de creación, en el libro que en el récord de Dios dice que yo nací tal día, en tal fecha, en tal pueblo, en tal país. Y estoy registrado. Porque Dios puso un alma en mí y un espíritu. Pero eso no necesariamente implica que yo estoy en el libro del Cordero, de la vida del Cordero. Como dice Juan, el versículo número 27 de Apocalipsis 21. Sino
los que están ahí son únicamente que fueron hijos de creación, pero al aceptar a Cristo como Señor y Salvador, entraron en el libro, hermanos amados, de la vida del Cordero. Hijos de redención. Somos redimidos. Entonces, cuando Dios va a mirar a levantar su iglesia, va a mirar el libro de la vida del Cordero. Los que están en el libro de la vida del Cordero son los que se van a levantar con Él. No los que están en el libro de creación. Porque en el libro de creación hay muchos ladrones, pillos, prostitutas. Esos no van para allá arriba. Van a entrar los del libro del Cordero, libro de redención, donde yo fui redimido por la sangre del Cordero. Apréndase estas cosas, porque usted va a encontrar mucha gente por ahí con unas confusiones más grandes que elefantes. Apréndase eso. Bueno, la paz de Dios con vosotros, la bendición de Jehová esté con ustedes de una manera especial, y que la palabra de Dios le abra su corazón y su mente. Amén.